En el Partido de la Liberación Dominicana estamos tan claros que en las elecciones municipales de febrero no habrá ningún tipo de alianzas con aquellos que se aliaron en el 2020 para atropellar al pueblo, para ir al gobierno a subir la comida, para ir al Palacio Nacional a trabajar en contra de la juventud, en contra de las madres solteras, en contra de los motoconchistas, en contra de los profesores, en contra de los agricultores. Esa gente le decimos que perderán, que perderán, que perderán. Cuando tú ves las encuestas, tú te encuentras que PLDistas que han votado 3 elecciones consecutivas por el PLD, todavía dicen mi partido de mis simpatías, pero cuando le haces la pregunta por la candidatura presidencial, escogen a otra persona. Ahí hay problema. Claro que hay un problema. Pero ¿cómo combinar eso? Claro, no. Ahí entra su concepto, compañero. Ahí entra su esfuerzo. Fidelizar. Dentro de lo que es el ámbito de la politiquería, cómo incide en la mente de muchos dominicanos, sobre todo acá hemos hablado de la partidocracia dominicana. En esa partidocracia dominicana usted tiene el PLD, la entelequia, bisagra, PRD, que quién diría, después de esos grandes aportes para el proceso de la democratización post-Trujillo, post-ajusticiamiento del tirano, para luego hacer grandes aportes con Guzmán sobre todo, terminara en mano de un vulgar negociante, politiquero por demás, simulador y farsante, como lo es Miguel Vargas Maldonado. Ese propio PRD, fundado un 21 de enero de 1939, en pleno proceso, en ese gran apogeo de la dictadura que representó Trujillo, y donde un grupo de intelectuales dominicanos, a la cabeza Juan Bosch, Enrique Cotubanaba Enríquez, Telma Frías y otro gran intelectual de peso, estamos hablando, sociólogo, Juan Isidro Jiménez Grullón. El punto acá, que en medio de todo esto que hoy estamos viviendo, de lo que hemos sido bastante claro, la politiquería, procesos, elecciones, y cómo muchos dominicanos asimilan cuando se le habla de la democracia como tal. Muchos dominicanos no conocen sus derechos reales, pero sí le han vendido la idea de que la democracia es el poder de convocatoria cada 4 años, llevarlo como borregos, como autómatas, roboces, al matadero electoral. Se quedan tranquilos, asimilan como boniválido el sistema, el cual le enseñan a este pueblo. Tenemos el PLD, la candidatura de Abel. Abel no prende ni con gasolina ni benzina. Abel no prende con nada. Abel Martínez está estancado como candidato presidencial del PLD. Pero acabo con un breve ejemplo. Porque si bien es cierto, en el pasado recomendé al PRM, a su dirigencia o a sus dirigentes, que leyeran un libro titulado La arrogancia del poder, del escritor irlandés Anthony Summers. ¿Por qué le recomendaba eso al PRM? Para que entendieran la naturaleza, por qué el pueblo se hartó, se cansó y llegó al punto más elevado de la frustración contra el PLD mientras gobernó. El PLD se caracterizó por el saqueo, el bandidaje, el pillaje, el robo, por todo lo que implicó secuestrar la institucionalidad de un país. Características que llevaron consigo a degradar el Estado dominicano mientras el PLD gobernó. Hoy tengo entonces que, para entender la naturaleza de todo esto, de lo que es la renuncia de Francisco Javier García,
leer entre líneas el contenido de la carta, no de manera superficial. Y cuando decía, por cierto, que entendiendo la naturaleza del tema, ¿por qué la cita del libro de Anthony Summer, La arrogancia del poder, lo concateno con la carta de renuncia de Francisco Javier? Bueno, asumiendo que no es más el libro una biografía política del entonces 37º presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de la figura de Richard Nixon. Nixon, juramentado un 20 de enero de 1969. Recordad, por cierto, Nixon se vio obligado a renunciar siendo presidente de los Estados Unidos tras ser encontrado culpable. Se le levantaron cargos no formales por espionaje. Recordar ese famoso escándalo, Watergate. En el 74, Nixon obligado a renunciar. Y en eso se centra la obra. Pero ¿qué plantea más allá la obra? La soberbia, la arrogancia, la simulación guardan una estrecha relación, las mentiras. Abel Martínez, arrogante, un tipo con un nivel de soberbia insoportable, mentiroso. Eso es Abel Martínez. Y esa lucha de intereses y lo que ha implicado la carta, cuando digo leerla entre líneas para entender la naturaleza de todo esto, cuando a usted le dicen, por ejemplo, por cierto, parte del contenido de la misma, mírenla ahí. ¿Por qué cuando digo un golpe mortal para el señor Abel Martínez, que Francisco Javier se baje de su campaña? Porque nunca se entendieron. Pero entonces, si a usted le dicen con gran pesar, renuncia, ¿qué procura todo esto? Bueno, deja entrever que él también, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, tiene un equipo de campaña paralelo al suyo, cosa que no soportaba Francisco Javier. Y si hay alguien que no cae bien en la dirigencia alta del PLD, es el vocero personal de Abel Martínez. Ese hombre que no cae bien en la dirigencia del PLD, porque de igual manera se comporta con la soberbia y la arrogancia que es su jefe. Entonces, son elementos que se están nucleando para que Francisco Javier renuncie como jefe de campaña. ¿Y en qué momento? En un momento crucial. Crucial por lo siguiente. Evalúen el tiempo para las elecciones del 24. Bastante compleja por demás. Que a usted le renuncie su jefe de campaña, que en el pasado con mucho éxito dirigió otras campañas y la ganaba. Y que ese hombre a usted le renuncie. Y que a su vez, con gran pesar, escuche, con gran pesar, las palabras de Francisco Javier, leer entre líneas indica a su vez descifrar, decodificar, no el código enigma, sino el contenido de la carta de Francisco Javier. La palabra gran pesar, cuando usted a alguien le llama, con gran pesar tengo que comunicarle que X persona murió, X persona falleció. En pocas palabras, entendiendo todo esto, como a ver no prende ni con gasolina ni benzina, la campaña de Haber está muerta. Pregunto, una pregunta sencilla y simple, una cuestionante, para entender todo esto. Miren eso, póngala, maestro, por favor. Es mandatario que una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos que se manejen al margen de la dirección central. Es decir, debe de existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de la victoria contundente
entienden el mensaje. Y ese gran pesar, el mensaje debe de quedarle bastante claro. Porque un partido degradado, cuestionado, cuando dije características esenciales de ese PLD mientras gobernó, que quien diría, si una figura de tanta importancia, usted le puede cuestionar lo que usted quiera al profesor Juan Bosch, pero no su seriedad. Por eso Bosch, cuando se va del PRD en el 73, ya un 15 de diciembre funda el PLD. Y en el acto de constitución de ese partido, Bosch dijo que ese partido nacía para concluir la obra inconclusa. ¿Vaya de quién? De nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Pero sin embargo, muchos dirigentes, para no generalizar, sí concluyeron la obra y le siguieron los pasos del primer corrupto documentado de la isla de Santo Domingo, el salmantino Cristóbal de Santa Clara. Este tesorero de la isla, en los tiempos de la colonización, por mandato de Fray Nicolás de Obando a partir de 1502. Pero Bosch a su vez dijo, en 1982, escuchen esta joya, no habrá un solo PLDista, y perdonen, esto no es un relajo, pero uno se ríe, porque Bosch dijo, no habrá un solo PLDista que le oculte un hecho deshonesto a su pueblo, no habrá un solo PLDista que utilice el poder para avasallar a su pueblo, y no habrá un solo PLDista que se haga rico robándole a su pueblo. Palabras de Bosch, 1982. Sin embargo, esos principios que pregonaba Bosch, que dieron origen al PLD, muchos lo tiraron a la letrina, al zafacón, llegaron en chancletas y salieron en Lamborghini, Bugatti, Mercedes-Benz, vehículos de alta gama, fruto de lo que les robaron a este pueblo mientras gobernaron. Por lo tanto, no me sorprende que ese partido que quiere volver sea en la situación en la cual se encuentra y que se agudiza aún más con la renuncia del jefe de campaña de ese partido y de su candidato, que no prende ni con gasolina ni benzina y que representa un golpe mortal. Estamos hablando de la figura simulador, mentiroso, farsante, como lo es el señor Abel Martínez. La sorpresiva renuncia del experimentado jefe de campaña Francisco Javier García se convierte en una estocada para la candidatura de Abel Martínez, que inició desde enero un cuestionado proceso de designación de enlaces y coordinadores provinciales de campaña sin espacio para el descanso, según explicaron los expertos en política. Recordaron que Francisco Javier García fue un exitoso jefe de campaña que en el pasado llevó al PLD al triunfo con las candidaturas de Leonel Fernández y Danilo Medina. Lo que a Abel le convenía era haber integrado a los que participaron con él en la actividad proselitista, es decir, los que fueron candidatos junto con él, debió hacer un grupo, integrar un grupo de apoyo a sus candidaturas, y eso sí era una muestra de unificación de criterios y de trabajo político eficaz. No se hizo así y tiene una situación ahora muy lamentable. Esa es la realidad. Y en el caso de Francisco Javier García, es evidente que existen algunos niveles de desconfianza de parte de Abel Martínez. Y es por ello que el recelo que se sabe desde hace mucho tiempo en la palestra pública se ha venido tratando y escuchando lo que hoy se materializa. Es una preocupación bastante profunda en esa organización, en razón de que Francisco Javier ha sido muy exitoso dirigiendo campaña. En ese sentido, el partido tendrá que emplearse a fondo para buscar otra persona como Francisco Javier para poder hacer avanzar la candidatura de Abel Martínez. Mientras los diputados del PLD tratan de ver con normalidad
esta renuncia. Lo que el partido tiene que hacer es seguir trabajando, seguir hacia adelante. Además, el compañero se mantiene en el partido y de seguro que él va a seguir aportando. De manera que eso ocurre en todas las organizaciones políticas democráticas como el PLD. Naturalmente, pero lo que hay que seguir trillando. Y así como hay Francisco Javier, hay otros en el partido. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.